El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud y a las enfermedades, a conocer más de distintas patologías. Al año se diagnostican en Chile más de 800 casos nuevos de cáncer testicular, que aunque no es uno de los cánceres más comunes en general, lo es cuando se trata de hombres mayores de 15 y hasta los 35 años. ¿A qué estar alerta? Conversaremos de este tema junto al doctor Sergio Guzmán. Él es urólogo y jefe del programa de cirugía robótica de Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Pascal, ¿y tú? Muy buenas tardes. Yo muy bien también, saliendo de un virus. Están muy frecuentes, sí, está, ¿no? Pero terrible. Ya estamos de vuelta. Doctor, partir con lo que estaba comentando, no es de los más comunes, pero predomina en un rango etario. ¿Es siempre en este rango etario o también sale de este rango? Sale bien poco del rango etario, o sea, es un tumor el cáncer testicular es un tumor de gente joven. Los hombres no estamos acostumbrados a eso, cuando los hombres menores de 40 nos cuidamos poco. Claro. Y en general las cosas más peligrosas son manejar, hacer tonteras, ¿sí? Pero deportes de repente, de riesgo, cosas así. Claro, hoy día todo eso es el peligro. Pero el cáncer testicular aparece ahí y hay que estar atento, eso. Claro. Doctor, hay una serie de factores de riesgo que me gustaría revisar junto a usted. Por supuesto que esto se va modificando muchas veces en relación al país en donde sacamos esta información, por ejemplo, de Clínica Mayo. Así que usted me corrige de cualquier cosa que no sea tan común en Chile, por ejemplo. Factores de riesgo, tenemos el desarrollo testicular anormal, la exposición a ciertos químicos, antecedentes familiares de cáncer testicular, infección por VIH. Teníamos además hace una semana que había un autotesteo, porque eso también aprovechamos de hacer el llamado de salud pública acá, que hay que testearse por el VIH. Antecedentes de cáncer testicular, antecedentes de un testículo no descendido, síndrome de Klinefelter, se pronuncia así, ¿cómo se dice? ¿Está bien? Infertilidad, consumo de tabaco. Bueno. ¿Alguno que sea más preponderante como factor de riesgo? Sí, o sea, a ver, el más importante de todo es donde dice antecedentes de un testículo no descendido. Ustedes saben que cuando somos fetos los testículos se forman al lado de los riñones en la espalda y descienden al escroto más o menos cerca del nacimiento. Y los pediatras siempre se preocupan de eso. O sea, si uno se da cuenta que el niño no tiene un testículo en la bolsa, ese testículo hay que buscarlo. Y esos testículos tienen más riesgo de cáncer testicular que la población general, lejos más riesgo. Y eso ¿Cuánto se puede tardar en descender? O sea, normalmente o está abajo o quedó en el camino. Ya no es raro que vaya a descender después. Y por lo tanto hay que descenderlo. Y los cirujanos infantiles hoy día lo buscan, normalmente está en el canal inguinal, está como que se quedó atrapado en la salida. Y se puede, digamos, bajar, lo que se llama una orquidopexia, nombre raro, criptorquidia, testículo escondido, y orquidopexia, testículo fijado, fijado abajo, y a veces está dentro de la guata. Esos son los más difíciles porque están expuestos a otras condiciones ambientales, ¿no es cierto? El testículo está en un ambiente más caluroso y además viene más dañado, por eso no bajó, y eso hay que estar muy atento de si no baja a tiempo, y a veces no queda otra que sacarlo, ¿sí? O sea, para evitar el riesgo. El antecedente ya lo conocemos porque ya vivió eso en la infancia. Y entonces, en la adolescencia tardía, por decirlo así, o adulto joven, en ese testículo aparece un cototo, un nódulo. Los doctores hablamos de nódulo cuando es como un cototo de carne. Quiste cuando es un cototo de agua. Los testículos siempre tienen quistes. Mucha gente anda por ahí con quistes en los testículos, nos dan lo mismo. Pero si aparece un nódulo... ¿Quistes que se sienten al tacto, por ejemplo? Sí, se sienten al tacto. No exactamente en el testículo mismo, sino que en las estructuras que están alrededor. Perfecto. En cambio, un tumor testicular se siente como una piedra. Rara vez duelen a veces. Los pacientes dicen, me dolió el testículo, por eso me toqué. Pero no es que el tumor le haya causado el dolor, le pegaron un pelotazo, no sé. Claro. Y se tocan y está. ¿Sí? Es bien importante eso porque hay que examinarse y en Chile la frecuencia es muy alta.
De hecho, Chile tiene una frecuencia de cáncer testicular que es como, no sé, 4 veces Estados Unidos, por ejemplo, y no se sabe por qué. Y eso es más así al sur, ¿no? Concepción, Temuco, Valdivia. Y por eso que hay harto trabajo de la Sociedad Chilena de Urología liderado por gente de esa zona. Y claro. Desde hace un par de años el líder de opinión del cáncer testicular en Latinoamérica es el doctor Luis Hebel de Valdivia. ¿Sí? Eso es bien interesante. ¿Y hay algún indicio de por qué justamente en estos sectores puede pasar? No sabemos. ¿Se está investigando todavía? Sí. No hay no nada sabemos, que quiera no sabemos nada así, ambiental, nada en particular. No. Así que bien. Curioso. Y las otras cosas ahí importan menos, pero siempre hay que mencionar el consumo de tabaco. ¿Sí? Eso como factor de riesgo para todo, lo decimos siempre nosotros. Y hoy día también hay que tener ojo ahí con la marihuana, que produce también otros efectos en el testículo, como hipogonadismo, frena el testículo y trabaja peor. Importante que lo mencione también, doctor, porque también nos hemos ido quedando atrasados en incluirlo y finalmente es un consumo que ha ido también en aumento en nuestro país. Revisemos los síntomas o los signos que muchas veces ustedes, los especialistas, nos dicen, pero no hay que llegar a estos signos o síntomas para poder consultar, pero sí nos pueden alertar de que hay algo más avanzado. Bulto o hinchazón en cualquiera de los testículos, sensación de pesadez en el escroto, dolor sordo en la parte baja del abdomen o en la ingle. ¿Cuál es el dolor sordo, doctor? Bueno, describir los dolores no es fácil, pero no. Un dolor sordo es como ese dolor ladilla, así como que uno no puede sacárselo. ¿Sí? Está ahí, no es tan fuerte, pero está ahí y no se va. No es tan fuerte, pero está ahí, claro, una molestia constante. La diferencia del dolor cólico, que el cólico es un dolor que sube y se va. Este otro se queda y está ahí molestando. Claro, el dolor cólico, uno que es mujer, lo conoce más con el síndrome menstrual. Doctor, hinchazón repentina en el escroto, dolor o molestia en un testículo o en el escroto, agrandamiento o sensibilidad del tejido mamario y dolor de espalda. Sí. ¿Alguno de estos signos que sea más cardinal? O sea, lo principal es que si uno no se toca los testículos, nunca se va a dar cuenta. ¿Nunca se va a dar cuenta? No, porque hay dolores de testículo por jugar a la pelota, hay dolores de testículo por neura, uno necesita examinarse conscientemente los testículos de vez en cuando. El testículo puede incluso estar del mismo tamaño, así que a veces hay crecimiento, pero a veces no. Y un testículo normal es cauchoso, es como esta parte de la mano, donde está el dedo gordo. De ahí el doctor está mostrando, si puede subir un poquito más la mano, doctor, porque lo está más justo. Aquí, esa zona. De esta zona. Un tumor testicular se toca como un nudillo, ¿sí? Duro, aparece una lesión dura. A veces duele cuando algo se rompe. Claro. El problema es que eso pasa a veces nomás, entonces no hay que confiarse en los dolores. Y cuando se va hablando aquí de agrandamiento de sensibilidad del tejido mamario es porque algunos tumores tienen efectos hormonales o dolor de espalda. Claro. Y el dolor de espalda es porque los ganglios a donde ramifica el tumor testicular no están al lado de los testículos, están lejos, están cerca de los riñones. Y entonces algunos pacientes, eso ya es una señal más tardía, sienten dolor de espalda, pero el ideal es... Claro, ojalá no llegar a sentir el dolor de espalda, porque eso quiere decir que ya tiene una presencia mayor en las células cancerígenas. Doctor, mostrarle también, tenemos una gráfica que le pusimos aparato, del aparato reproductor completo, para que nos cuente cómo se va formando y dónde es que se forma. Realmente se forma en el testículo, tal como lo dice el cáncer, nombre del cáncer. Sí. Allá donde dice testículo, claro, el testículo es como ¿cómo ponerlo? Es como un ostión, ¿no es cierto? Y el ostión tiene a su lado el coral del ostión, que se llama epidídimo. Disculpen los nombres, pero a alguien se le ocurrió ese nombre, ¿ya? Epidídimo. Epidídimo es como el coral del ostión. Mire, que me gusta que sea tan gráfico el doctor, ahí uno se lo puede imaginar. Los espermios y la testosterona se producen en el testículo mismo. Perfecto. Y en el epidídimo maduran para poder después ser eyaculados y tener hijos. Claro. El cáncer testicular es del testículo, no es del epidídimo, no es de los conductos ni del sector. Algunas veces pasa algo raro, que es que se genera un cáncer testicular que da una metástasis y el del testículo se muere y desaparece. Y uno encuentra lo que se llaman tumores germinales en otros lados.
Pero eso es súper raro, súper raro. Raro que... es raro que no estén los dos al mismo tiempo. Perfecto. Es como que el tumor se hubiera muerto en el testículo y quedó en otra parte. Claro, y doctor, leí también que hay cáncer testicular secundario, o sea, que también puede aparecer a partir de... Eso sí, eso es más curioso y le pasa a los hombres mayores. Ya. No es propiamente un cáncer testicular, es sino secundario. que el testículo es invadido por otra enfermedad. Y eso es típicamente invadido por linfomas, leucemia. Es tejido que viene de la sangre. ¿Ya? Y eso le pasa a hombres mayores. O sea, si uno encuentra a un hombre después de los 50 con una masa en el testículo, probablemente hay que descartar una de esas cosas. La naturaleza no es exacta, pero, claro. ¿sí? Pero eso. Pero ahí es otro capítulo. ¿Ya? El capítulo, o sea, cuando el origen es testicular, eso es lo que estamos hablando, es esto que le sucede a los hombres jóvenes, claro, y en general en la época en que somos más irresponsables. ¿Sí? ¿Más irresponsables en qué sentido? Ahí el llamado de que no nos cuidamos. En que no hay visitas al doctor, uno le hace el quita al doctor, que las mujeres tampoco hay están acostumbradas, saben que desde niña tienen que cuidarse. Sí, y que uno visita, yo creo, no sé si hay cifras que me avalen, pero tengo esa impresión que uno es mucho más consciente con la visita al ginecólogo que ustedes con la visita al urólogo. Te han enseñado del virus papiloma, te han enseñado el Papá Nicolau, te han enseñado... Viene la guagua. Claro, cuando estamos sobre los 40 pechugas, de la mamografía, ¿sí? Etcétera. Aquí es justo en la época en que los hombres estamos carreteando y estamos preocupados de otras cosas. ¿Sí? Claro. Y entonces ese es el llamado, el autoexamen, ¿ya? Al tocarse los testículos. Claro. Eso es un poco lo importante. Doctor, y una vez que un hombre se hace el autoexamen o siente algún dolor, una molestia y siente esto que, como bien lo decía el doctor, debería ser más o menos esta textura, la del testículo, pero si toco algo más duro como piedra, o sea, bastante duro, tengo que ir al urólogo de inmediato, de urgencia. ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que encuentro un nódulo, sería en este caso? Nódulo. El cáncer testicular es más o menos rápido, por lo tanto es mejor urgirse. ¿Sí? Es más prudente estar en el lado apurado. Y hay que ir al urólogo, que te va a examinar, va a tocar, probablemente, casi siempre decimos no es nada. ¿Sí? Cuando hay duda o ante un poco la pregunta, hacemos una ecografía. Y la ecografía es un examen que es simple, igual que la de los embarazos, ¿no es cierto? Gelatina, y con un aparato que dispara un sonido y escucha, se dibuja el testículo. Y uno puede saber si está sano o si tiene algún tumor. Y es rápido. Y ahí... entonces ya sabemos el diagnóstico clínico y ahí viene el camino del tratamiento, que es uno tiene que hacer la cirugía de orquiectomía radical, que es en el fondo la biopsia, pero la hacemos radical, o sea, sacamos todo el testículo. ¿Ya? Y de ahí tenemos que estudiar si está diseminado el resto del cuerpo. ¿Ya? Metástasis. ¿El tipo de tratamiento va a variar respecto a si es un cáncer testicular de distintos tipos? ¿Cuántos tipos hay? ¿O en general podemos hablar de que es más común? Hay muchos tipos, pero hasta los doctores nos olvidamos cuántos tipos son. Y los dividimos en dos. Ya. El más famoso, que se llama seminoma. Perdón. Y todos los demás. Que llamamos, como somos flojos, no seminoma. ¿Sí? No, pero a nosotros se nos olvidaría, así que tenemos que recordarlo. Seminoma y no seminoma. Y no seminoma. Dentro de los no seminomas hay distintas variedades. Casi todas estas cosas derivan de lo que hubiera sido un feto, ¿ya? De distintos tejidos de un feto. Y dentro del no seminoma hay varios. Uno de ellos es el teratoma, que también pueden tener las mujeres, que es un tumor que tiene de todo tipo de diferenciación como de un feto. Ese es más mañoso porque no es bueno con la quimio, las quimios no le hacen mucho, pero no es tan malo, o sea, se demora. Y hay otras variaciones que son más peligrosas. ¿Ya? Pero cuando uno tiene la primera pregunta es, ¿este señor tiene un seminoma o un no seminoma? Y la segunda pregunta es, ¿lo tiene solo en el testículo o está en el resto del cuerpo? ¿Ya? Y la tercera pregunta ¿es un paciente que se cuida o no se cuida? ¿Ya? Porque, en el sentido de que va a escaparse del doctor y no lo vamos a ver nunca más. Entonces hay que tratarlo de una manera. O de que el paciente se compromete en venir al doctor y hacerse los exámenes todos los meses. Entonces podemos confiar en hacer tratamientos más suaves porque se va a cuidar. Eso es una negociación paciente-paciente.
Y, claro, y que con los hombres es complejo, porque sabemos que son más buenos para arrancarse del doctor. Antiguamente, por eso mismo, éramos más agresivos. Suponíamos que el paciente se iba a arrancar y le dábamos toda la guerra. La artillería pesada de inmediato. Hoy día, como los tratamientos también producen daño, entonces somos más, digámoslo así, cautos o creemos o confiamos en los pacientes. ¿Sí? Eso ha sido un cambio. Han generado una relación distinta de los últimos ahora 10 años. Con los pacientes. Pero eso es muy importante en el tratamiento. Entonces ahí, si es así, por ejemplo, si es un seminoma localizado en el testículo, lo más probable es que el paciente se haga exámenes. Ya. ¿Sí? Y si es un no seminoma localizado en el testículo, podemos ofrecerle a un paciente que se haga un ciclo de quimio o exámenes muy seguidos, y los pacientes eligen. Perfecto. Doctor, vamos a poner pausa en su relato para poder irnos a una breve pausa, pero antes darles un consejo, porque las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Estábamos conversando con el doctor sobre el tratamiento ya. Sigamos evaluando cómo se actúa frente a un cáncer testicular. Ya, lo primero que hay que señalar que se mejora. ¿Ya? Casi todos se mejoran. Más del 90%. Es altamente tratable. Curable. Por lo tanto, si uno se descuida, le puede ir mal. Si uno se cuida, se mejora. ¿Ya? Eso en términos generales. Y lo que hacemos entonces es lo primero, que es la orquiectomía radical inevitable. Hay que sacar el testículo y sacarlo desde la ingle para tener el cordón testicular. Y eso se manda a estudio. En ese momento hay una discusión de nuevo si el paciente se quiere poner una prótesis de testículo o no. Hoy día casi todo el mundo se pone una prótesis de testículo. Y eso viene luego, no se hace en la misma cirugía. Mismo tiempo. Todo ¿sí? el mismo tiempo. Perfecto. De manera que el paciente sale del pabellón y no hay ninguna diferencia. Perfecto. Las prótesis de testículo un poco son el mismo concepto de las prótesis de mama, pero de testículo se ponen más simples, ¿sí? Porque ya está hecha la incisión, entonces ahí aprovechamos. Claro. Ya, después, con la biopsia, un escáner de todo el cuerpo y marcadores tumorales, vamos a mirar si la enfermedad está en otros lados. Pulmones, retroperitoneo, mediastino, que se llama la zona del medio de los pulmones. Y si suele, se podría decir, expandirse a, leía, los pulmones, los... Sí, prefiere los ganglios, y los ganglios son el tejido linfático, que son como las barreras de las defensas. Los ganglios de aquí, detrás de se llaman lumboaórticos, pero detrás de los vasos sanguíneos grandes que tenemos que nos llevan la sangre a las piernas. O sea, suele arrancarse hacia los... O sea, no se arranca porque se quedan en distintos lados, pero a donde usted está diciendo los ganglios, los pulmones y el hígado también. Sí, también puede ser, es más raro. ¿Ya? Y lo que sucede ahí es que, bueno, hay que hacerle quimioterapia. Y la quimioterapia desde hace muchos años, ya desde los años 80, que le hacen bien. Es un poco tóxica, sí, siempre un poco tóxica, pero los pacientes se mejoran y son pacientes jóvenes, así que en general la aguantan bien. Y después de la quimio, uno va controlando si estos marcadores desaparecieron, si las masas desaparecieron, y cuando no queda más, porque persiste tumor, a veces tenemos que ir a sacarlo. ¿Ya? Y ahí hay variedades de tumores que son más, que uno tiene que operarlos de nuevo, detrás de digamos, en los grandes vasos, lo que llamamos van a escuchar LALA, linfadenectomía lumboaórtica. Nos gusta hablar en difícil. Y esa cirugía es más grande. Y por lo tanto ahí uno tiene que juzgar con algunas otras cosas, como conversar con los pacientes, eventual compromiso de la fertilidad y otras cosas que son importantes de saber antes de partir el tratamiento.
Esa debe ser una de las preguntas más comunes, ¿no? ¿Qué pasa luego con el tema de la fertilidad en el caso de un cáncer testicular? Sí. Bueno, la mayoría de las veces no pasa nada, porque el otro testículo hace toda la pega. Ya. Y está bien, ¿ya? Y el cuerpo ha desarrollado el cáncer despacito, así es que ya se acomodó al otro testículo. Lo mismo con las hormonas, no hay ni un cambio. Pero si uno sabe que se va a hacer quimio, sabe que ahí entra la pregunta de la fertilidad. Puede haber otros factores que influyan en derivar en... Y ahí tendrá que conversarse, aconsejarse, se pueden preservar espermios, uno no sabe si después de la quimio los espermios propios van a volver a vivir, casi siempre sí, pero puede ser que no. Y así que existen alternativas. Ya, se les dan todas esas opciones, digamos, tienen el panorama completo para poder atender esa problemática que finalmente es una preocupación también ante este tipo de cáncer. Afortunadamente ahora el tratamiento es mejor y los pacientes llegan antes, ¿ya? O sea, en los últimos 20 años había un cambio importante y por eso que muchas veces, o la mayoría de las veces, el urólogo participa en la orquiectomía, en el seguimiento, pero no tenemos que hacer esas otras cirugías gigantes, salvo en excepciones muy especiales. ¿Sí? Perfecto. Doctor, lo invito a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales, las personas que nos están viendo, como Rodrigo Echagüe, que pregunta: buenas, quisiera saber si esta enfermedad es hereditaria, ya que un familiar la padeció. En caso de que lo sea, ¿sería recomendable realizarse un examen preventivo? ¿Hay exámenes preventivos, doctor? Sí, el autoexamen. Es muy fácil. No es que sea... A ver, todos los cánceres tienen algo de genético y algo de hereditario. Y si uno tuvo un cáncer testicular, tiene más riesgo en el otro testículo. No es una relación directa con los hijos, ¿sí? Tan clara como en otros. Claro. Pero como el autoexamen es tan simple, entonces el llamado es que ante la duda es mejor examinarse los testículos y si tienen dudas, preguntar al tiro. ¿Sí? Claro, así como a nosotras nos dicen que también tenemos que autopalparnos, que en el caso de las mujeres también es necesaria la imagenología, pero también es tan simple. Sí. También veíamos un equipo de fútbol, ¿no? Coquimbo Unido, que sacó una campaña para motivar de que se hiciera el autoexamen. Sí. Rodrigo Echagüe, esta ya la vimos. Veamos otra de las preguntas que nos llegan por redes sociales. Diego Dávila pregunta: ¿es posible tener o padecer esta enfermedad por un tema ajeno al genético? Ya. Hay dos maneras de responder eso. Hoy día se sabe que todos los cánceres parten con una pequeña alteración genética, ¿ya? Así que uno diría que no, pero en la práctica no es que haya que tener una enfermedad genética especial para tener un cáncer testicular. Ni que necesariamente sea hereditario. No, las mutaciones aparecen con el tiempo, entonces todo el tiempo estamos reparándonos y a veces el organismo se equivoca y no logra reconocer una célula que se volvió loca y ahí nace el cáncer. Claro. Y en este caso entonces la mayoría de las veces es así, porque sí. Uno tiene que examinarse igual. Claro, y no hay nada como prevenirlo, ¿no? No. O sea, aparte de ojalá tener una vida saludable, que ya todos sabemos que implica eso, no fumar, hacer más deporte, ser poco sedentario, alimentarnos bien, eso puede influir en la reacción posterior, pero no va a evitar si es que se va a desarrollar un cáncer. Pero tenemos la suerte de que los testículos están afuera y que se pueden tocar. Digamos, hay gente que pasa toda su vida tocándose los testículos. ¿Sí? ¿Ya? Hay que tocárselos con inteligencia. Sí. ¿Sí? Ese es un poco y darse cuenta si está enfermo. Revisemos otra de las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Jessy pregunta: ¿FONASA cubre horas al urólogo? No sé si bueno, depende de dónde. Depende de dónde. Obviamente sí. Así que eso no puede ser un impedimento. No puede ser un impedimento y además vamos a hacer luego, doctor, un programa especial ya cuando salga la modalidad de cobertura complementaria de FONASA que va a permitir que además más prestadores y una suerte de seguro, ¿no? Que va a funcionar para dar mayor cobertura a las personas. Ahora además que hay muchos más en FONASA. No sé si nos queda alguna otra pregunta que nos haya llegado por redes. Desde hace semanas tengo dolor en la pelvis al caminar. ¿Puede ser un síntoma del cual preocuparme? Bueno, sí, hay que preocuparse. El dolor ¿Y si es hace semanas? No. El dolor es una alerta. Sí. ¿Sí?
No necesariamente tiene que ver con este tema, pero si uno tiene un dolor que le impide vivir tranquilo, entonces tiene que preocuparse y tiene que saber qué es lo que está pasando. Y en la pelvis pueden ser dolores que tienen que ver con los genitales, pero también tienen que ver con los huesos, con a veces exceso de ejercicio, problemas de cadera. ¿Sí? Entonces, es una visión más grande para contestar esa pregunta, pero si uno a eso le agrega que se toca algo en los testículos, ahí yo diría Vaya que de tiene inmediato. que correr. Sí. Pida de inmediato Sí. la hora, sea FONASA o no. Sí, exactamente. Nos queda una pregunta, doctor, y bueno, el mensaje que usted da también es importante, ¿no? No solo tocarse, sino no vivir con un dolor. O sea, el dolor nos está alertando de algo y un dolor que lleva semanas ya es para preocuparse. Sí. Doctor, ¿es peligroso el quiste testicular y la microlitiasis? Esta pregunta es muy buena. Muy buena, vamos a felicitar a Lisette. Sí. Como conversamos al principio, quiste es un crecimiento de una membrana que cubre agua, como una uva, pero lo de adentro es agua. Y los quistes en el testículo rara vez son un problema. Y los operamos cuando molestan, cuando son muy grandes, cuando duelen. A veces crecen una barbaridad y pesan. ¿Ya? Entonces ahí obviamente. ¿Sí? En los quistes pequeños, milimétricos, no le hacemos nada. ¿Ya? La microlitiasis, por otro lado, que hay que explicar ahí, micro de chico y litiasis de piedras, o sea, piedras chicas en los testículos. ¿Ya? Eso, a ver, es al revés. Cuando uno agarra un testículo que tiene cáncer, muchas veces ve pequeñas piedrecitas, calcio alrededor en la biopsia. Entonces, eso hizo pensar a los urólogos de mucho tiempo atrás que si uno veía primero las piedras podía crecer un cáncer. Y entonces recomendábamos un control más estricto. Hoy día se sabe que parece que no. ¿Ya? Que no está relacionado. Parece que la relación era así, pero igual recomendamos así como que se vayan a ver igual. Pero doctor, una microlitiasis. Se ve en la ecografía, no se toca. No se toca, es imposible detectarlo. Por alguna razón se hizo la primera ecografía, y ahí aparece la microlitiasis y uno recomienda que de vez en cuando, o sea, sea más exhaustivo en examinarse, y de vez en cuando una ecografía testicular se mantenga el control, pero una microlitiasis se trata de otra manera. Parece que no tiene mucho que ver. ¿Y uno puede vivir con eso? Sí, normal, toda la vida normal. Perfecto. ¿Sí? Así que, bien. Buena pregunta entonces la de Lisette. Doctor, se nos pasó volando el programa, hicimos un recorrido por esta patología, pero invitarlo a usted y a ustedes en sus casas a revisar 24horas.cl, no solo porque nuestro equipo ha preparado un artículo al respecto, sino porque ahí también puede encontrar otros temas vinculados a salud, ciencia e innovación en medicina, sino que también puede encontrar capítulos anteriores del programa. Despedimos al doctor Sergio Guzmán, él es urólogo y jefe del programa de cirugía robótica de Clínica Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ti, muy entretenido. Muy entretenido, lo pasé yo muy bien, siendo que no me va a pasar. Los despedimos a ustedes también, gracias por su sintonía y siga con nosotros en Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Chao. El especialista responde.